Víctor Marín, consejero de Educación. Buenos días, bienvenido a los estudios de Onda Regional. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Vamos a entrar en algunos aspectos relacionados con su consejería. Algunos están de actualidad. Hoy es uno de los titulares, por ejemplo, principales en la prensa, en el diario La Opinión, que dice: las enfermeras escolares vinculan redes sociales y trastornos alimentarios. Un estudio que han realizado entre un millar de alumnos de centros educativos de la región revela que un tercio está en riesgo de sufrir desórdenes con la comida por la influencia de las plataformas digitales que amplifican la presión estética. Siempre las plataformas digitales, el mundo digital, las redes. Consejero, ¿qué opinión le merece este titular? ¿Qué se puede hacer también, ¿no? Bueno, efectivamente el uso de los medios digitales y particularmente de las redes sociales en los últimos años ha modificado de manera considerable nuestros hábitos de vida, también de los adultos y de manera muy especial en los niños y los jóvenes. Unos niños y jóvenes que cada vez sabemos que acceden a las tecnologías, a los dispositivos digitales en edades más tempranas y que también pasan un tiempo excesivo, probablemente, interactuando con este tipo de dispositivos. Desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos llevado a cabo medidas importantes en los últimos años, precisamente para mejorar el aprendizaje de los alumnos con los medios digitales y también para contribuir desde los centros educativos a una educación digital más controlada, más responsable. Por ejemplo, se prohibió el uso de los dispositivos móviles desde hace ya 1 año y medio en cualquier actividad lectiva que no esté autorizada por el docente, lógicamente también extraescolares, recreos, etcétera, una medida que ha dado buenos resultados a nivel de convivencia escolar, y también hemos llevado a cabo una importante reforma de la política educativa digital en los centros educativos con la aprobación en este curso escolar de la Estrategia Digital Libre, que precisamente pretende hacer un uso más controlado, más equilibrado de los medios digitales en el aula, que no entorpezca el aprendizaje de los alumnos y que también pueda favorecer un uso más consciente, maduro, adaptado a cada edad, para en definitiva contribuir a algo que compartimos todos, y es que los jóvenes puedan aprender a usar convenientemente la tecnología. En cualquier caso, intentar huir también de esas modas que les imbuyen esas dietas, esos trastornos, sí, que al final son trastornos en la alimentación. En las últimas noticias que tengo, 60 colegios. Comenzó el curso escolar con la posibilidad que abría su consejería de que los centros escolares podían solicitar el hecho de que los niños de primero y segundo de eso pudieran cursar a partir del curso 25-26 esas dos áreas de la enseñanza dentro de los colegios y no tener que ir a los institutos. Ha habido 60 colegios que lo han pedido. No sé si hay alguno más últimamente, consejero. ¿Cómo se va a articular esto? ¿Se va a aplicar efectivamente en todos esos colegios, en los 60 que lo han solicitado? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en primer lugar hay que comprobar si técnicamente los centros que lo han solicitado disponen de los espacios suficientes y necesarios que están regulados en una normativa estatal, en un Real Decreto, para autorizar estas enseñanzas. Estas 60 peticiones que nos han transmitido los colegios, en definitiva, obedecen, creo que al interés que ha suscitado este anuncio o esta medida. Son centros en los que se ha producido un debate pedagógico interno que cuentan con la aprobación del claustro para llevar adelante esta iniciativa y también con la aprobación del Consejo Escolar. Creo que es una idea bastante extendida que los alumnos, cuando dan el salto al instituto, con 12 años, 11 en algunos casos, pues todavía no cuentan quizá con la madurez suficiente para poder hacerle frente a ese importante cambio, ¿no? Además, más allá de la percepción social que pueda existir sobre esta iniciativa, hay datos que avalan precisamente la bonanza de esta medida, ¿no? Porque tenemos un porcentaje importante, ¿no?, de la conflictividad que se produce en los centros y que mayoritariamente se centra en primero y en segundo de eso. También son cursos en los que hay una mayor tasa de repetición que en otros niveles y, por tanto, vamos a trabajar para poder ampliar esta oferta formativa, sobre todo pensando en 3 entornos, que son los entornos rurales,
entornos socialmente vulnerables o zonas en las que por necesidades de planificación esta medida pueda ser beneficiosa incluso para mejorar la oferta educativa de los propios institutos. Pero todavía no sabemos cuántos de estos 60 colegios podrán contar con primero y segundo de eso, porque, como le digo, ahora han comenzado las visitas técnicas para comprobar los requisitos de espacio. Eso en cuanto a espacio. En cuanto al profesorado, habría que también hacer una especie de trasvase, permítame la expresión, sí, entre profesores que ahora mismo están en institutos, sí, que irían a los colegios, ¿no? Es así, efectivamente, a nivel de recursos humanos lo que se produce es un reajuste, efectivamente, porque primero y segundo de eso lo impartirían docentes del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, se configurarían las vacantes para ello, pero insisto, es algo que es más que... es un reajuste en la plantilla porque cambia la ubicación de los alumnos. Hablamos de plantillas, lo acabo de mencionar. Oposiciones, 1.600 plazas. ¿Hay acuerdo al final con los sindicatos? Bueno, el Gobierno de la región de Murcia va a trabajar de cara a esta oferta de empleo público, pues como viene haciendo en los últimos años, que es intentando alcanzar acuerdos a través del diálogo. La mesa sectorial se celebra el miércoles, se celebra esta semana, y allí es donde, lógicamente, se producirá ese proceso de negociación. Sea cual sea la cifra que finalmente se apruebe, estaremos ante una oposición muy importante del cuerpo de maestros, porque el objetivo en materia de personal docente, de estabilidad de las plantillas que tiene el Gobierno de la región de Murcia, es poder alcanzar esa cifra del 8% de temporalidad, tanto con las ofertas de empleo público que se ejecuten en 2026 como también la que se ejecute en 2027. Estamos hablando de las oposiciones a educación primaria, también, sí, educación infantil. Sí, cuerpo de maestros. Cuerpo de maestros en general. ¿Con novedades? ¿Habrá novedades en las oposiciones? ¿Se van a aplicar lo que se pactó recientemente en torno a modificaciones en el proceso de selección? Efectivamente, hace unas semanas anunciamos que la próxima oposición del cuerpo de maestros va a tener importantes novedades con respecto a convocatorias anteriores. Convocatorias que también quiero recordar, como por ejemplo la de 2025, la que realizamos este verano, que se aprobó, se realizó, mejor dicho, tras haber alcanzado un acuerdo con la mayoría de los sindicatos en la mesa sectorial. No obstante, el Gobierno de la región de Murcia trabaja para llevar a cabo mejoras tanto en el proceso de transparencia, de objetividad y también de previsibilidad de las pruebas, para que los aspirantes en definitiva puedan tener mayores garantías. ¿Cuáles son las novedades que vamos a implantar? Por una parte, se va a introducir el criterio de opcionalidad en el ejercicio práctico. Hasta ahora solamente se aplicaba en el desarrollo del tema escrito, lo habrá en las especialidades del examen práctico en función de la naturaleza de cada especialidad. Es una cuestión técnica que habrá que afinar en la convocatoria. En segundo lugar, tanto las características del ejercicio práctico como los criterios generales de valoración del mismo se darán a conocer en el momento en el que se publique la convocatoria. Por tanto, habrá más tiempo para poder conocer con detalle cuál va a ser el tipo de prueba que se va a hacer y cómo se va a evaluar todas las fases de la oposición. Por otra parte, hay un cambio también en la elaboración del ejercicio práctico. Hasta ahora el ejercicio práctico lo definía una sola persona, tradicionalmente era el presidente del tribunal número 1 de cada especialidad, y ahora ese examen lo pondrá una comisión formada por 3 personas para hacer de una manera más compartida la elaboración de este ejercicio. Y también una importante novedad afectará al formato del cuadernillo con el cual se realiza el examen, que se realizará por primera vez en la región de Murcia con papel autocopiable, de manera que los aspirantes, una vez hayan finalizado las pruebas, puedan llevarse una copia, efectivamente, pues para, en fin, tener una copia impresa del ejercicio que han realizado. ¿Convocatoria para cuándo? ¿Saldrá la convocatoria como tal fecha y los exámenes, los primeros exámenes? Bueno, la convocatoria, la previsión es que se pueda publicar a comienzos de año. Tradicionalmente se suele publicar en los meses de enero, febrero. Esa es la fecha en la que más o menos nos vamos a mover de cara a realizar esa publicación. Y el examen, pues tradicionalmente se viene realizando en junio. Es una fecha en la que también hay que ver cuándo se ubica en el resto de comunidades autónomas, pero siempre
se suele hacer en torno a la segunda quincena de junio. El próximo curso habrá menos alumnos en las aulas, habrá que seguir las directrices del Ministerio de Educación, las ratios me refiero, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación quiere llevar a cabo unas directrices en las que, en primer lugar, tendrá que contar con el apoyo parlamentario suficiente para sacarlas adelante, porque hasta la fecha, y por lo que sabemos, Junts ha manifestado, ¿no?, en las últimas semanas que va a boicotear cualquier iniciativa legislativa que lleve a cabo el Gobierno de España. Por tanto, el Ministerio de Educación o el Gobierno de España carece a día de hoy de los apoyos parlamentarios suficientes para llevar a cabo cualquier reforma que deba aprobarse en el Congreso de los Diputados. Pero es que voy a más, no hay ninguna directriz, en este caso, del Ministerio de Educación que vaya a impactar sobre el día a día de las aulas en la región de Murcia, porque esa bajada de ratio que conlleva el anteproyecto de ley hace 3 años que se viene aplicando en la región de Murcia. En la región de Murcia se bajó la ratio, se empezó a bajar la ratio en infantil, en el segundo ciclo de infantil, en el curso 23-24. Y ese anteproyecto de ley conlleva un calendario de implantación que, de seguir y de continuar en la región de Murcia esta bajada de ratio, tal y como vamos a hacer, aquí va a ser una realidad antes que en el resto del país, en el caso de que pudiera aprobarse ese anteproyecto de ley, que dudo. Y por otra parte, es un anteproyecto de ley que conlleva una reducción de la jornada lectiva de los docentes, que aquí en la región de Murcia lleva 3 años implantada, con un máximo de 23 horas para el cuerpo de maestros y de 18 para el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Por tanto, es un anuncio que no deja de ser un brindis al sol, porque se carecen de los apoyos parlamentarios necesarios a día de hoy y que no aporta nada al día a día en la región de Murcia, porque hay 3 años de implantación de esas medidas. ¿Hay algún plan en el próximo curso escolar de seguir avanzando en esa reducción de ratios? Sí, por ¿Bajaríamos supuesto. de qué porcentajes o Sí, de qué número de alumnos ahora mismo? Actualmente, en este curso, el curso 25-26, ya está implantada la bajada de ratios a un máximo de 22 alumnos en todo el segundo ciclo de educación infantil. Fíjese que esta medida, ese anteproyecto de ley, empieza a implantarla nada menos que en el curso 27-28, y aquí ya está plenamente implantada. Y lo que vamos a hacer en los próximos cursos escolares es llevar a cabo esta reducción de la ratio a etapas posteriores, como podría ser educación primaria. Porque el Gobierno de la región de Murcia, el Gobierno del presidente Fernando López Miras, hay una cosa que tiene clara en materia educativa, y es que en este contexto de caída de la natalidad, el sistema educativo debe fortalecerse. Debe fortalecerse para, lejos de plantear cierres de centros, debe fortalecerse para dar una atención más individualizada a nuestros alumnos, para favorecer el éxito escolar. Y la realidad es que, a pesar de esta caída de la natalidad que se está produciendo en enseñanzas obligatorias, la oferta formativa en la región de Murcia se está ampliando. Y se está ampliando en el primer ciclo de educación infantil, donde tenemos 8.700 plazas gratuitas disponibles para las familias, y también ampliando tanto la oferta de bachilleratos como, sobre todo, de formación profesional. ¿Qué le pedían las cooperativas el pasado viernes? Hubo reunión, 1.000 docentes, más cooperativistas, se daban cita en un encuentro. ¿Qué le pedían? 3 cosas, fundamentalmente. La primera es libertad de enseñanza. Y esto es un principio que el Gobierno de la región de Murcia defiende sin ambages. Una política de escolarización basada en la libertad de elección de centro, para que sean las familias las que decidan qué modelo de enseñanza quieren para sus hijos. Y en este sentido, la enseñanza concertada enriquece, por supuesto, la oferta formativa, para que sean las familias las que decidan, a partir de la pluralidad de proyectos educativos que se ofertan desde los centros, dónde quieren matricular a sus hijos. Esto es un principio irrenunciable de la política educativa del presidente de la región de Murcia, de Fernando López Miras, y que vamos a seguir defendiendo. En segundo lugar, estabilidad. Estabilidad a través del diálogo, de alcanzar acuerdos como los que estamos llevando a cabo también con el sector de la enseñanza concertada, en materia de homologación retributiva, en materia de protección de los conciertos educativos, para que los trabajadores tengan la necesaria estabilidad laboral y que sea algo atractivo para todas las personas que forman parte de estos proyectos. Y en tercer lugar, pues seguir abordando a través de la negociación, del diálogo, de los acuerdos,
todos retos futuros que tiene todo el sistema educativo, como mejoras de la orientación, condiciones de trabajo, etcétera. Trabaja su consejería en un nuevo decreto para la convivencia escolar. El anterior no es tan antiguo. ¿Qué le falta? ¿Qué problemas han detectado con la aplicación del anterior? Creo que es 2016. Bueno, efectivamente la región de Murcia tiene un decreto de convivencia escolar que data del año 2016 y que el próximo año va a cumplir 10 años. 10 años en los que la sociedad ha evolucionado, ha cambiado en muchos aspectos y que nos invitan a llevar a cabo una actualización de este decreto. En primer lugar, porque hay una idea que creo que es importante que toda la comunidad educativa comparta, y es que a los centros educativos hay que venir a estudiar, hay que venir a aprender. Son entornos en los que se realiza una tarea seria, muy importante, la que llevan a cabo nuestros docentes, que es la de enseñar. Unos docentes que, en mi opinión, tienen que volver a ocupar el sitio que nunca tuvieron que haber perdido, en materia de autoridad social, de prestigio social, de ser figuras respetadas y que, por tanto, puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Hay 3 aspectos, por tanto, que serán importantes en este nuevo decreto de convivencia escolar. Uno es precisamente el reforzamiento de la autoridad docente. Que los docentes tengan la capacidad suficiente para poder dar clase en las mejores condiciones. Hace unas semanas conocíamos un dato que da que pensar. El informe TALIS, que elabora la OCDE, puso de manifiesto que España es uno de los países de la Unión Europea en los que mayor tiempo se dedica en clase a poner orden. Un 20% de las clases. Eso significa, a efectos prácticos, que el curso, imaginemos que empieza en septiembre y acaba en abril. Es decir, hay una parte que se pierde solo poniendo orden en clase, y esto es algo que no puede ser. En segundo lugar, es un decreto que va a dar más recursos y herramientas a los centros para poder aplicar medidas disciplinarias en espacios o momentos en los que se relaja la presencia del docente. Hablamos, por ejemplo, del comedor escolar, de los autobuses, porque en estos espacios precisamente es donde a veces los alumnos suelen buscar, por tener una menor vigilancia que en el aula, la oportunidad pues, de crear problemas de convivencia. Y en tercer lugar, es un decreto que va a lanzar o va a seguir lanzando un mensaje muy claro con respecto a la problemática del acoso escolar. Esta tolerancia cero con respecto al acoso escolar. Es un decreto que endurecerá las sanciones disciplinarias en determinadas faltas, que serán insultos, amenazas, coacciones o agresiones. Comportamientos que, en caso de prolongarse en el tiempo, podrían desembocar en un problema de acoso escolar. En el tema de las sanciones, cuando hoy se sanciona a un joven, por ejemplo, y se le aparta 3 días del aula, ¿qué hace? ¿Se va a su casa? ¿Va a algún otro centro de carácter municipal y hace las tareas que le manda el centro? ¿Cómo se gestiona esa...? Depende básicamente del plan de convivencia que tenga el centro. Hay centros que tienen efectivamente un aula de convivencia, es decir, una de las medidas que se puede... No solo en casos de acoso, donde las sanciones son más contundentes, sí, disciplina, disciplinarias, y efectivamente se le puede expulsar a su casa durante un tiempo determinado en función de la gravedad de la falta que haya cometido. Siempre que se manda a casa, se manda con tarea, es decir, no son unas vacaciones, tiene que seguir el normal desarrollo de las asignaturas. O también hay centros, como le decía, que tienen aulas específicas de convivencia, donde sin abandonar el centro se sigue trabajando con el alumnado. Va en función de lo que establezca el plan de convivencia de cada centro, que es el documento de gestión de centro que concreta lo que establece con carácter general el decreto de convivencia. Me quedan 2 cuestiones, consejero. Una de ellas tiene que ver si se forma suficientemente al profesorado para detectar, para advertir posibles casos de bullying, de acoso escolar en las aulas, si hay programas específicos o no al respecto, o hay que formar quizás en las facultades a los profesores en esa disciplina. ¿Cómo lo ve? Creo que se está realizando un esfuerzo muy importante desde el ámbito de la formación permanente para formar a los docentes sobre esta problemática. Efectivamente, cada vez hay una mayor sensibilización con respecto a este fenómeno del acoso escolar. Los docentes cada vez abren más
más protocolos, lo cual no solamente puede relacionarse pues, con una mayor incidencia de estos problemas, sino también con una mayor sensibilización, porque lo que se pretende en definitiva, y en este sentido creo que se hace un muy buen trabajo por parte de los directores, los docentes en general de los centros, es poner en marcha el protocolo para precisamente verificar o no, o descartar que haya una situación de acoso escolar. Fíjese que según los datos los datos que tenemos del Observatorio de la Convivencia Escolar, que proceden del curso 23-24, se abrieron 641 protocolos de acoso, de los cuales se dejaron, digamos, verificadas evidencias de existencia de acoso en 55 protocolos. Es decir, más de un 90% de los casos, de los protocolos que se abren en materia de acoso escolar, se cierran por falta de evidencias. Por tanto, creo que es algo que es una muestra de la implicación cada vez mayor de los docentes sobre un problema que también tengo que decir que no es exclusivamente escolar. Muchos de estos casos no ocurren en los centros educativos, que son espacios seguros, pero sí impactan en la convivencia de los centros. Y una curiosidad sobre una opinión. Hoy en la prensa francesa, hoy destaca este lunes, se ha abierto un debate en Francia en torno a las modificaciones sobre cómo debe ir la educación en ese país. Y uno de los aspectos que va a estudiar la Asamblea Nacional Francesa es una iniciativa que dice que las clases deberían empezar a las 9 de la mañana en Francia, durar 45 minutos y no una hora, y establecer 2 periodos de vacaciones en vez de solamente uno de verano. No sé qué le parece, sería conveniente empezar las clases a las 9 también aquí en España, clases de 45 minutos. Se trata un poco de aligerar porque entienden que en Francia los alumnos, imagino que también en España, van excesivamente sobrecargados de entiendo que estaríamos hablando de secundaria, porque en primaria comienzan a las 9 en la mayor parte de los colegios. Bueno, al final creo que este tipo de propuestas o de ideas que evidentemente alimentan, enriquecen el debate educativo, siempre hay que enmarcarlas dentro de lo que aporta la evidencia científica. Creo que una de las cuestiones fundamentales, ¿no?, que debe regir la gestión de la política educativa es intentar tomar decisiones cuando hay evidencia científica que avale esas medidas. Me parece un debate interesante, pero insisto, con toda la precaución del mundo, porque es necesario contar con estudios, escuchando también a la comunidad educativa antes de llevar a cabo cualquier reforma que trastoca enormemente la organización de los centros. Consejero, un placer tenerle aquí en Onda Regional en los estudios. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Consejero de Educación.